Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el racismo. En este primer vídeo me voy a centrar en la violencia policial y el racismo en Estados Unidos y vamos a ver una serie de estudios científicos porque, como ya sabéis, este es un canal de ciencia y de divulgación científica. Los que me seguís desde hace un tiempo ya sabéis que en este canal sobre todo hablo de neurociencia y de psicología, aunque también tengo algunos vídeos en los que reflexiono sobre cómo se habla de la ciencia en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, y en general mis vídeos están bastante enfocados a el desarrollo personal, a cómo utilizar lo que sabemos de la ciencia para nuestro día a día, para llevar unas vidas más saludables, etc. Aunque también tengo vídeos que simplemente son de información básica de neurobiología. Hace tiempo que llevo pensando que además de estos vídeos que nos pueden ayudar a aprender sobre cómo llevar una vida más saludable, porque es bueno el contacto con la naturaleza, qué podemos hacer con el perfeccionismo, la gratitud, todos estos vídeos que ya he hecho, creo que estaría bien tener unos vídeos en los que reflexionemos sobre las acciones que no solamente nos afectan a nosotros, sino a las otras personas con las que convivimos, a la sociedad en general. Con todo lo que está pasando en el mundo actualmente, he considerado que era un buen momento para abrir esta nueva sección que, como os digo, llevo tiempo pensando en hacer y que se va a llamar Ciencia con Conciencia. Iremos viendo cómo se desarrolla la cosa, pero en principio mi idea es hablar de temas que tengan que ver con la sociedad y con la conciencia social, pero desde un punto de vista científico, como caracteriza este programa, con estudios científicos e informes que nos ayuden a comprender el tema en cuestión. El tema de hoy, como ya he comentado, es el racismo y bueno, yo no soy una experta en este tema, no soy socióloga ni historiadora, ni tengo un doctorado en racismo, así que en este vídeo no voy a poder abordar este tema desde todas las perspectivas necesarias, pero voy a intentar, utilizando estudios científicos e informes, aportar algo sobre este tema que es tan complicado de abordar. En principio había pensado hacer un vídeo relativamente completo dentro de lo que os digo que no es mi campo y es un tema muy complejo, pero he pensado en dividirlo en diferentes partes porque si no iba a ser un vídeo larguísimo que me iba a llevar mucho tiempo y no iba a poder sacar todavía, y que creo que es mejor dividirlo en partes. No sé si serán 2 o 3 partes, seguramente haré 3 partes. En el vídeo de hoy me voy a centrar en Estados Unidos y en la violencia policial, pero en otros vídeos hablaremos también de lo que pasa en España, y también quiero abordar desde la perspectiva de la psicología social qué podemos aprender sobre el racismo. Así que bueno, vamos a empezar. Para los que me estáis viendo ahora mismo en junio de 2020, si no vivís desconectados del mundo totalmente, me imagino que estaréis al día de todo lo que ha pasado, pero bueno, por si acaso, por si alguien no ha seguido todo bien, o si hay gente que está viendo este vídeo dentro de un tiempo y no saben exactamente a qué me refiero, voy a hacer un pequeño resumen de los acontecimientos más recientes. Por supuesto, esto no es un fenómeno nuevo, todo lo que está pasando, pero ha habido un par de acontecimientos que han ocurrido prácticamente a la vez, que ha sido el detonante de una oleada de protestas en contra del racismo. El 25 de mayo, Amy Cooper, una mujer blanca estadounidense, paseaba a su perro sin correa por una zona de Central Park, en Nueva York, por la que no está permitido ir sin correa porque es una zona de observación de pájaros. Y Christian Cooper, un hombre afroamericano, se lo hizo saber a Amy Cooper, que los dos tienen el mismo apellido, pero por supuesto no se conocían. Ante la negativa de Amy Cooper de poner la correa al perro, Christian Cooper decidió sacar su móvil y empezar a grabar lo que estaba pasando, ante lo cual Amy Cooper le dijo que iba a llamar a la policía explicándole que un hombre afroamericano la estaba amenazando. Please take your phone off. Please don't come close to me. I'm taking a picture and calling the cops. Please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African American man threatening my life. Y podemos ver en el vídeo que eso es lo que hace, llama a la policía y finge estar muy nerviosa y muy preocupada y aterrorizada porque un hombre la estaba amenazando, un hombre afroamericano, que es lo que ella
dice a la policía, y en el vídeo podemos ver cómo ella es la que se acerca a Christian Cooper y él le dice que no se acerque. There is an African American man. I am in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the Ramble. Please send the cops immediately. I'm in Central Park in the Ramble. I don't know. Thank you. Por suerte, cuando la policía llegó, pues ninguno de los dos estaba ya ahí, por lo tanto, pues no pasó nada. Este vídeo enseguida se hizo viral en las redes sociales y la gente se escandalizó por cómo Amy Cooper estaba usando este privilegio de persona blanca para amenazar a Christian Cooper. Al día siguiente alguien compartió un vídeo en Twitter en el que se veía a Christian Cooper hablando de pájaros y se empezó a hablar de esto en Twitter. Alguien añadió que Christian Cooper era un graduado de Harvard y un amante de los pájaros y que no presentaba ninguna amenaza para nadie. Un tuit que, por cierto, recibió más de 6.000 me gusta. Sobre todo esto reflexionaba un joven poeta afroamericano también en un artículo de The Washington Post. En el artículo el autor explicaba que a menudo cuando una persona afroamericana es amenazada de alguna manera, pues mucha gente de manera bien intencionada pues explican o demuestran pues su currículum, su educación o las buenas pintas que tenía esa persona para decir realmente no es una amenaza, ¿no? Pero como el autor explicaba, aunque Christian Cooper no hubiera tenido un título de Harvard, aunque no hubiera tenido esa buena presencia, hubiera ido con un chándal, con ropa deportiva, hubiera tenido tatuajes, eso no lo convierte en culpable y tendríamos que tratar a las personas igual, independientemente de estas cosas externas, ¿no? Esto fue el 25 de mayo en Nueva York. El mismo día, el 25 de mayo, en Minneapolis, George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, es arrestado por la policía por haber usado supuestamente un billete falso de $20 para comprar cigarrillos en concreto. George Floyd entró a la tienda sobre las 8 de la tarde. A los pocos minutos, al darse cuenta el empleado de que el billete era falso, llamó a la policía, que es el protocolo. La policía se presentó a los pocos minutos. George Floyd se resistió a entrar en el coche de la policía. No sé si habréis visto los vídeos que hay, porque hay vídeos pues con la cámara de seguridad y también gente que fueron testigos y que grabaron con el móvil diferentes partes de lo que pasó. Os dejaré un enlace en la descripción. Son imágenes muy duras, me imagino que la mayoría de vosotros habréis visto las imágenes finales, pero bueno, por si queréis saber todo lo que pasó, os dejaré el enlace en la descripción. Vinieron más agentes y al final uno de ellos, Derek Chauvin, consiguió meter a George Floyd en el coche, en la parte de atrás del coche de la policía, pero llegó un momento en el que lo sacó del coche, que eso me sorprendió bastante, y lo puso contra el suelo, boca abajo. 3 agentes ejerciendo presión sobre el cuerpo de George Floyd contra el suelo y Derek Chauvin ejerciendo presión, como habréis visto en las imágenes, con su rodilla en el cuello de George Floyd. George Floyd en repetidas ocasiones dijo que no podía respirar. Uno de los agentes llamó a la ambulancia por una herida que tenía en la boca, pero aún así siguieron ejerciendo presión y sujetándole contra el suelo. Al menos uno de ellos, Derek Chauvin, porque por las imágenes no se puede ver si estaban también el resto de agentes como antes ejerciendo presión y fuerza. Hay un momento en que uno de los agentes le dice "Get up, get in the car", es decir, levántate, métete en el coche, a lo que George Floyd responde "I will, I can't move", es decir, vale, o sea, sí, me meteré en el coche, pero no me puedo mover. El agente sigue presionando el cuello de George Floyd contra el suelo. George Floyd sigue diciendo "I can't breathe", no puedo respirar, una y otra vez. Los testigos piden que por favor dejen de apretar. Llega un momento en el que se ve que está inconsciente, sigue apretando. Por lo que he leído, fueron 8 minutos y medio aproximadamente, durante los cuales el agente Derek Chauvin estuvo sujetando y apretando el cuello de George Floyd contra el suelo. Cuando llegó la ambulancia, solo fue cuando el personal sanitario le pidió directamente a la gente que dejara de apretar para poder subirle a la camilla, cuando ya se apartó.
George Floyd ya estaba inconsciente y lo llevaron a un hospital y a las 9:25 se declaró su muerte. Esto es el resumen de los acontecimientos que, gracias a que hubo gente que lo grabó con su móvil, todos hemos podido observar con terror lo que sucedió y el mundo entero pues se ha indignado al ver estas imágenes. Esto, por desgracia, no es un caso aislado, así que vamos a ver una serie de estudios que nos van a ayudar a entenderlo mejor. En 2019 se publicó un estudio en una de las revistas científicas más prestigiosas que hay, PNAS, en el que se vio que ser tiroteado por la policía era una de las principales causas de muerte entre los hombres negros en Estados Unidos. Una de las principales causas de muerte. Yo no me imaginaba que esto era así, no sé vosotros, o sea, yo sabía que esto era un problema, pero no me podía imaginar que era una de las principales causas de muerte. En la introducción de este artículo se explica que la policía estadounidense mata muchas más personas en general de media al año que otros países democráticos industrializados. Y aquí incluyen un enlace a un artículo del periódico The Guardian. Por supuesto, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, pues evidentemente tiene una población mucho mayor que otros países con los que se compara, pero no deja de sorprender que la policía de Estados Unidos mata en unos pocos días más personas que la policía de otros países a lo largo de varios años. Por ejemplo, entre Inglaterra y Gales, que tiene una población, ¿vale?, de 56,9 millones de habitantes, la policía a lo largo de 24 años ha llegado a matar por disparos a 55 personas. Pero es que en Estados Unidos, con una población de más de 316 millones, se producen más o menos el mismo número de muertes, pero en solo 24 días. Claro, 24 días frente a 24 años. Entonces vemos que esto es un problema general en Estados Unidos, que la policía tiende a matar a muchas más personas que en otros países. Pero ahora vamos a ver si realmente existe una diferencia entre diferentes grupos étnicos. En el artículo que os comentaba de 2019 explican que existe evidencia de que las personas afroamericanas tienen una mayor probabilidad de entrar en contacto con la justicia y de tener contactos con la policía con algún tipo de violencia, comparado con otros grupos étnicos. Así que antes de continuar con los resultados de este estudio de 2019, vamos a ver qué dicen estos estudios previos para tener un poco de contexto. En un estudio explican que el número de paradas policiales era bastante estable entre los años de 2002 y 2011, pero que después se produjo un aumento muy grande en el número de paradas que se hacían a las personas de manera, pues, en teoría aleatoria, algo que llaman stop and frisk. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, este tipo de paradas por la policía se multiplicó por 3, comparando 2009 con 2003. Y este tipo de paradas por la policía, de manera en principio aleatoria, sin que hayas hecho nada en concreto, está concentrada de manera desproporcionada en minorías étnicas. Cuando decimos desproporcionada nos referimos a en mayor proporción de lo que representa ese grupo de personas respecto a la población total. Calcularon que la probabilidad de que pararan a personas negras o hispanas en la ciudad de Nueva York era el doble comparado con los residentes blancos. Esto es lo que se vio en un estudio de 2007. Pero no es ni mucho menos el único estudio. Hay muchos estudios que demuestran que la policía pues tiende a parar mucho más a personas negras e hispanas y que es más probable que usen la fuerza con ellas también. Desde los años 60 se ha venido denunciando el uso injustificado de la fuerza por la policía en personas negras en ciudades como Filadelfia, Chicago o Detroit. Aquí tengo algunos de los casos de personas afroamericanas que murieron a manos de las policías que llegaron a los medios y desataron protestas. Entre ellos están Michael Brown, de 18 años, en 2014, Freddie Gray, de 25 años, en 2015, y Laquan McDonald, de 17 años, en 2018. Y más recientemente, algunos casos como los de Breonna Taylor, de 26 años, que ocurrió ahora en 2020, y Ahmaud Arbery, de 25 años, también en 2020. Estos son algunos que han llegado a los medios, pero por supuesto no son los únicos. Son casos en los que muchas veces hay vídeos y se puede observar que en muchas ocasiones pues no estaban haciendo nada. En algunos casos incluso pues estaban simplemente haciendo footing, corriendo por la calle, o
paseando por su vecindario. Si os interesa saber el caso de cada uno, podéis buscarlo en Google y podéis saber más. Pero bueno, volvamos al estudio de 2019 de PNAS, que he ido ahora desglosando algunos de los estudios que ellos mencionan, pero vamos a ir ya hacia los resultados de este estudio. En este estudio, una vez más, encontraron que las personas negras y también las personas nativas americanas tenían una mayor probabilidad de ser matadas por la policía comparado con personas blancas. Y este riesgo era especialmente grande para los hombres afroamericanos, que se vio que tenían una probabilidad de morir a manos de la policía de 1 entre 1000. 1 entre 1000 significa que de cada 1000 hombres afroamericanos en Estados Unidos, 1 morirá a manos de la policía. Esto es una bestialidad. Este riesgo es mayor entre las edades de 20 y 35 años en los hombres jóvenes. En cuanto a las mujeres, el riesgo de morir a manos de la policía es unas 20 veces menor comparado con los hombres, pero si miramos dentro de las mujeres, de nuevo, las mujeres negras tienen mayor probabilidad de ser matadas por la policía. En esta gráfica podemos ver el riesgo a lo largo de la vida de ser matado por la policía por cada 100.000 habitantes. Como vemos, en primer lugar están los afroamericanos, después los nativos americanos, después latinos, blancos y en último lugar los asiáticos y personas procedentes del Pacífico. En esta gráfica podemos ver las muertes causadas por el uso de la fuerza de la policía como porcentajes del total de muertes por edad, raza y sexo, usando datos entre 2013 y 2018. Los autores de este estudio argumentan que la austeridad en medidas sociales y programas de salud pública han llevado a que la policía y las cárceles se conviertan en respuestas a problemas sociales y proponen, basándose en muchos estudios anteriores, en que se invierta más en servicios comunitarios y que se restrinja el papel de la policía, por ejemplo, en problemas de crisis de salud mental, que no sea la policía las personas que acuden para resolver ese problema. Esto en cuanto al problema de la violencia policial, pero no solo las personas negras se enfrentan a una mayor probabilidad de ser parados por la policía y de que esos contactos con la policía conlleven violencia, sino que además ante el mismo delito tienen más probabilidad que las personas blancas de tener una sentencia más larga. Os dejaré abajo en la descripción, evidentemente, como siempre, los enlaces a todos los estudios e informes que estoy citando para que podáis comprobarlo por vosotros mismos, que siempre hay que contrastar la información. Aquí tengo un informe de 2017 de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos que incluye datos entre 2012 y 2016. Pues bien, en este informe encontraron que los hombres negros recibían de media sentencias un 19,1% más largas por el mismo crimen cometido que personas blancas. Esto después de tener en cuenta variables como la historia criminal, si se habían declarado culpable o no, la edad, la educación y la nacionalidad, ¿vale? Tuvieron en cuenta muchas cosas. Pues aun teniendo todo eso en cuenta, igualándolo en todas estas variables, las personas negras recibían sentencias casi un 20% más largas que las personas blancas. Y respecto a este tema, para entenderlo un poco mejor, un estudio de 2014 mostraba que estas sentencias más largas tenían mucho que ver con la decisión inicial de poner una sentencia mínima a la persona acusada. Yo no soy una experta en derecho, os cuento lo que he leído en estos estudios. Por supuesto, nadie dice que esto lo hagan conscientemente ni los agentes de la policía ni los jueces. Siempre habrá alguien que lo haga deliberadamente, pero en general no tiene por qué ser así. Son sesgos implícitos de los que no somos conscientes. Si le preguntas al juez, pues seguramente no te dirá sí, es que como es negro le voy a poner una sentencia más larga. No, o sea, eso no es consciente. Esto ya lo hablaremos en el vídeo que haré sobre psicología social para entenderlo un poco mejor. Pero bueno, quería aclararlo porque espero que nadie se lleve ese mensaje. Yo no quiero decir con todos estos estudios que las personas blancas seamos todos el demonio y queramos lo peor para las personas negras. Ese no es el mensaje, sino que vivimos en un sistema que es racista ya de por sí y que no somos conscientes de ello muchas veces. Es un tema muy complejo, hay que ahondar mucho para entenderlo, hay que irse muy atrás en la historia para ver de dónde viene todo esto, estas diferencias.
en cómo tratamos a las personas blancas y negras en Estados Unidos en concreto, que es lo que estamos hablando hoy. Os recomiendo un documental de Netflix que se llama 13th en inglés. En español lo han llamado Enmienda 13. Es un documental de 2016 que ha recibido muchos premios y explica de dónde viene todo esto. Habla del racismo, de la encarcelación masiva que hubo a partir de los años 80, de toda la historia desde la esclavitud y cuando se abolió la esclavitud, para poder entender mejor todo esto. Esto de la encarcelación masiva es un gran problema que tiene Estados Unidos. Representa la población de Estados Unidos un 5% de la población mundial, pero un 25% de las personas encarceladas en todo el mundo. En el documental se ve cómo después de abolir la esclavitud siguió habiendo leyes que estaban dirigidas a controlar a las personas negras, por ejemplo, llevándolas a la cárcel por delitos menores que si los llevaban a cabo personas blancas se consideraban menores, como puede ser lo que podríamos traducir por merodear, o sea, estar por la calle sin motivo aparente, sin hacer nada, o saltarse los toques de queda, pero que si los cometían personas negras pues se las llevaba directamente a la cárcel. Estamos hablando aquí de finales del siglo XIX. Es que en estados del sur existían lo que llamaban black codes, o sea, como unas leyes especialmente dirigidas para las personas negras. A todos os sonarán, me imagino, las leyes de segregación racial de los estados del sur, también llamadas Jim Crow, que, separaban a las personas negras y blancas. Si eras negro tenías que utilizar otra fuente, otro lavabo, etcétera. Esto lo mencioné brevemente en mi vídeo de mujeres científicas porque hablo de la película de Hidden Figures o Figuras Ocultas en la que se ve todo esto. Y es que estas leyes de segregación racial no se abolieron hasta mediados de los años 60. O sea, es que esto es hace nada. Esto era cuando mis padres eran pequeños. O sea, tenemos que entender que esta historia no es tan lejana. Que hasta hace nada era legal separar a las personas blancas y negras solo por su color de piel y no querer que se juntaran. En el documental también explican que en los años 80 se llevó a cabo lo que se denominó la guerra contra las drogas y se empezó a endurecer mucho las sentencias por traficar o por tener droga. Pero además lo que pasó es que empezaron a diferenciar entre el crack y la cocaína en polvo, que ambas farmacológicamente son el mismo compuesto, al final producen los mismos efectos en el sistema nervioso y tienen el mismo peligro, pero se consumen de manera diferente, están en formatos diferentes, por así decir, y el crack era más común entre la población negra y, en cambio, la cocaína en polvo era más común entre la clase media blanca. Pues bien, con estas nuevas leyes, al final, lo que pasó es que a efectos legales 1 gramo de crack correspondía a 100 gramos de cocaína en polvo. Por lo tanto, lo que pasó es que mucha gente negra empezó a ir a la cárcel con sentencias largas de manera desproporcionada comparado con la población blanca que usaba el otro tipo de cocaína. Aquí tengo otro estudio para entenderlo mejor. Mientras que en 1976 las personas negras constituían un 22% de los arrestos relacionados con drogas y las personas blancas un 77%, en 1992, o sea, después de que se aplicaran todas estas leyes en contra de las drogas, las personas negras correspondían a un 40% de los arrestados por drogas y las personas blancas un 59%. O sea, que se empezaron a invertir esos porcentajes. Por supuesto, hay más factores a tener en cuenta, no solamente este cambio en las leyes contra las drogas, pero bueno, nos sirve un poco para entender la situación. Pero esta discriminación racista se ve más allá de todo el tema policial y judicial, también en el tema laboral. Por ejemplo, un informe de la Universidad de Georgetown encontró que al mismo nivel educativo las personas negras lo tienen más difícil para encontrar un buen trabajo que las personas blancas. Os dejaré también abajo en la descripción un enlace al informe. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es más fácil de entender que un estudio científico propiamente dicho publicado en una revista por pares, que es más difícil de entender. Este informe es muy visual, se puede jugar con las gráficas, tocar diferentes variables.
Así que si os interesa, os recomiendo que le echéis un vistazo. En el informe definen como buen trabajo pues aquellos que tienen un sueldo de $35.000 al año para personas entre 24 y 44 años y de más de $45 al año para personas entre 45 y 64 años. Esto es lo que ellos han considerado pues un buen trabajo. Pues bien, en 2016 un 77% de esos buenos trabajos estaban ocupados por personas blancas, que ocuparían un 69% del trabajo total. O sea, que vemos que hay ahí más porcentaje de lo que corresponde por población. Pero aquí es importante entender que no solo es una diferencia de oportunidades, de haber podido estudiar o no, sino que ante el mismo nivel de educación, las personas blancas tienen más probabilidades de conseguir ese buen trabajo que las personas negras o las personas latinas. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo tanto en personas que han ido al instituto como lo que llaman middle skills, que sería que además del instituto pues has hecho otro tipo de cursos, que no haya sido universidad, como personas con lo llaman bachelor degree, o sea, haber ido a la universidad. En todos esos casos, las personas blancas, que son las que están representadas con la barra azul, tienen mayor probabilidad de conseguir ese buen trabajo, sea cual sea su nivel educativo, comparado con personas negras, afroamericanas, que están representadas con el color rojo, y las personas hispanas o latinas que están en verde. Y además, dentro de las personas que consiguen ese buen trabajo, las personas blancas ganan de media más también que las personas negras e hispanas. Así que los autores de este estudio señalan que además de intentar conseguir esa igualdad en oportunidades de acceso a la educación, es importante llevar a cabo políticas que aborden directamente el problema de la discriminación racial. En otro estudio diferente, otro grupo de científicos analizó la discriminación en el proceso de contratación entre los años de 1989 y 2015. Este artículo es un metaanálisis, es decir, que incluye diferentes estudios y los analiza todos juntos. En este caso incluye 24 estudios diferentes que en total representan más de 55.000 solicitudes de trabajos para 26.000 puestos de trabajo, para que os hagáis una idea del tamaño de la muestra, que es bastante grande. En este metaanálisis incluyeron estudios de dos tipos diferentes. En el primer tipo de estudios lo que se hacía era mandar el mismo currículum prácticamente con un nivel de estudios similares, de experiencia laboral similar, nada más que se le cambiaba el nombre. Había nombres típicamente blancos americanos, nombres típicamente latinos y nombres típicamente de personas negras, ¿vale? Y en el segundo tipo de estudios eran personas que iban físicamente a la entrevista, también con niveles de estudios similares, de experiencia laboral, etc. Simplemente algunos eran blancos, otros eran negros y otros eran latinos. Pues bien, los investigadores de este metaanálisis encontraron que de media los solicitantes blancos recibían un 36% más de llamadas del contratador, de la empresa que les iba a contratar, comparado con las personas negras, y un 24% más comparado con las personas latinas. Inciso, la mayoría de los que me veis sois de España o de países de Latinoamérica. Un apellido latino no deja de ser un apellido español al final, o sea que si nosotros nos vamos a Estados Unidos a buscar trabajo, pues seguramente nos encontraríamos con este tipo de problema. O sea, sería más difícil encontrar trabajo. Esto ya lo había oído más veces, pero una persona que te lo comentaba de he probado a cambiar el nombre en el currículum, a poner un nombre que suene americano blanco y ahora sí que me llaman. Pero claro, cuando ves que no es la experiencia personal de una persona, que no es casualidad, sino que cogiendo a 55.000 personas esto es una tendencia, pues ya ves que va en serio la cosa. Esto lo mismo se podría hablar del machismo, porque también estudios parecidos hay de que si eres hombre o eres mujer te ofrecen más dinero en una empresa privada si eres hombre, o es más fácil que te cojan, etc. Pero bueno, hoy estamos hablando de racismo, así que nos vamos a centrar en eso. Y algo que también me parece bastante significativo es que los investigadores de este metaanálisis no encontraron una reducción en esta tendencia a la discriminación a lo largo del tiempo. En el caso de las personas latinas parecía que había un atisbo de tendencia a que fuera disminuyendo a lo largo del tiempo, pero no llegaba a ser estadísticamente significativa tampoco. Así que parece que desde los años 90 hasta la actualidad la cosa sigue bastante parecida. En otro informe de 2019 también se ve
que las personas negras se enfrentan también a un mayor desempleo que las personas blancas. O sea, ya no es solo que sea más difícil acceder a buenos puestos de trabajo, sino directamente al trabajo en general. Y esto es así en las diferentes categorías. Si miramos mujeres y hombres, personas que han ido al instituto, personas que no, personas que han ido a la universidad, se mantiene esa diferencia entre personas blancas y personas negras. Y también se ve que pasan de media más tiempo desempleados. Como vemos, esto cambia a lo largo del tiempo, depende del año, pues si hay crisis económica o no hay crisis, pero como vemos, pues siempre las personas negras tienen más desempleo a lo largo de esos diferentes años que las blancas. Bueno, y estos son pues solamente algunos estudios científicos para entender este tema del racismo en Estados Unidos. Yo recomiendo que, por supuesto, os informéis vosotros más allá. Esto pues son algunos estudios, pero hay mucho más. Yo creo que para intentar entender todo esto, pues hay que leer más estudios, ver documentales, leer libros, pero al final también escuchar las experiencias personales, pienso yo. Y es que hoy en día, pues con las redes sociales es muy fácil llegar a conocer realidades muy diferentes a las nuestras. Estos días, con las protestas que ha habido, pues muchos creadores de contenido, tanto en YouTube como en Instagram, en Twitter, han hablado de esto, han compartido experiencias de personas negras que comentan lo que ellos viven en su día a día, y yo creo que también es importante eso, pararse a escuchar y a intentar empatizar y pensar lo que significa eso en el día a día, porque todo esto que os cuento yo creo que es importante para entender que las experiencias que escuchamos individuales no son anécdotas, sino que es la tónica general, porque a veces si escuchas a una persona pues puedes pensar, bueno, pues ha tenido mala suerte, pero vemos que no, o sea, que hay un racismo ahí sistémico de base. En este caso hablamos de Estados Unidos, pero por supuesto esto ocurre en todo el mundo y no solamente con las personas negras. Pero bueno, hoy estamos hablando de esto. El otro día uno de los youtubers a los que yo sigo, Roberto Blake, explicaba en un vídeo lo que significa para él ser una persona negra en Estados Unidos. Él explicaba cómo cada vez que sale de casa es consciente de que puede enfrentarse a situaciones así, de que si se le olvida su identificación personal, eso puede ser un gran problema. Y explicaba que no importa cómo de educado seas, cómo de bien vistas, cómo de rico seas, si eres una persona negra en Estados Unidos, siempre vas a tenerlas de perder ante un enfrentamiento con la policía, si una persona blanca te acusa de algo. Y esto no es algo que solamente haya contado él. He visto a mucha gente compartiendo sus experiencias. Otra mujer explicaba que ella, cada vez que le para un policía, ella va en el coche, le para el policía, empieza a narrar todo lo que hace para que el policía sepa que ella lo que va a hacer es coger su identificación del bolso y no una pistola. Entonces empieza a explicar al policía, tengo aquí las manos, voy a coger mi monedero que es blanco. Y el policía normalmente al final de todo esto le dice que gracias, que se ha sentido más seguro así. Entonces, imaginarse eso, imaginarse que hay personas que temen por su vida solo por su color de piel, bueno, yo creo que nos hace entender la gravedad del asunto. Espero que también todos estos estudios que os he mostrado también os muestren que esto no es algo anecdótico y que realmente es un gran problema. Y como digo, pues yo creo que tenemos que concienciarnos todos como sociedad de que esto sigue existiendo a día de hoy, en 2020, por muy increíble que nos parezca. Y bueno, por todo esto he decidido hacer este vídeo o esta serie de vídeos al final, porque he visto que en un vídeo solo me era imposible cubrir un mínimo de lo que quería. Soy consciente de que puede ser interpretado como que me estoy uniendo a la moda de hablar del racismo. Sé que se puede interpretar así, pero bueno, evidentemente el hecho de que todo el mundo esté protestando y hablando de esto, incluso gente negra que nunca ha hablado de sus experiencias, estén compartiéndolas, pues hace que todos estemos ahora estos días más sensibilizados y que nos paremos a pensar sobre ello. Yo he creído que es un buen momento para que este tipo de conversaciones nos lleven a entender mejor lo que está pasando y esta realidad, y a que intentemos cambiar las cosas en la medida de lo que está en nuestra mano. Siendo mi canal un canal de ciencia sobre todo,
pues sé que se sale un poco del contenido habitual y de hecho no he visto a casi divulgadores científicos hablando de este tema. Sí que vi que Aldo, del canal de El Robot de Platón, hizo un vídeo hablando de esto precisamente, y por supuesto no estoy aquí acusando a nadie de hacer vídeos o no hacer vídeos sobre el tema, porque al final los divulgadores científicos pues lo que hacen es divulgar ciencia. Lo que quiero decir es que como no he visto ningún vídeo intentando hablar de esto desde un punto de vista científico, dentro de lo que cabe, bueno, al final son ciencias sociales, entonces, bueno, hay estudios, hay datos para hablar de ello y mostrar, pues me he animado a hacerlo yo porque me parece importante y porque al final es el tema en el que he estado pensando todos estos días. Siendo mi canal, pues creo que es importante crear el contenido que me parece apropiado en cada momento. Por supuesto, no es el único tema importante en el mundo y pasan muchas más cosas. Soy consciente de que habrá gente que diga, pero no hablas de esto otro, que también es súper importante. No puedo hablar de todo a la vez. Creo que ahora es un buen momento para estar hablando del racismo y, como os digo, esto no pasa solo en Estados Unidos. Evidentemente la violencia policial sí que es un problema muy concreto de Estados Unidos, especialmente brutal allí, pero quiero también hablar de racismo en España, así que para el siguiente vídeo hablaré de esto y también quiero hablar de lo que nos puede aportar la psicología social, que hay muchos estudios para entender todo esto un poquito mejor. Espero que os haya servido para aprender sobre todo esto, y si consideráis que es un tema relevante, importante, dadle a me gusta y compartid para que llegue a más gente. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.